corazón, lo que entraron ayer y también a lo que le expliqué tanto, digamos. ¿Se acuerdan qué hacía el parasimpático en el corazón? ¿Estimulaba o deprimía el parasimpático? Deprimía el corazón, ¿no ves? ¿Y en los demás órganos? Estimula. El parasimpático estimula todo excepto el corazón. Ahora fíjense, ¿cuál de los siguientes ciclos cardiocirculatorios se le atribuye al parasimpático? ¿Será que hay aumento de la frecuencia cardíaca? No. ¿Sería propio del simpático? ¿Vasodilatación y disminución de la frecuencia cardíaca? Sí, ya, veamos el siguiente. ¿Aumento de la fuerza de contracción del corazón será? No. Y ahí fíjense que al doctor Méndez le encanta poner todas y ninguna, siempre le encanta poner eso. Entonces, ¿cuál sería la opción B? Es vasodilatación y disminución de la frecuencia cardíaca. ¿A través de qué neurotransmisor? Acetilcolina, ¿no? Dijimos, ¿no? Que tenemos el sistema nervioso autónomo. Este se subdivide en simpático y parasimpático. Simpático es cuando viene un perro, se les acerca, ¿y qué es lo que hacen las personas? Algunos huyen, otros pelean, ¿no ves? Aquí el simpático tiene el receptor que es la noradrenalina, y el parasimpático, acetilcolina. ¿Noradrenalina en qué receptores actúan? Alfa y beta. Alfa se divide en alfa 1 y alfa 2. Alfa 1, ¿dónde lo van a pillar? En los vasos sanguíneos. Alfa 1. Vasos sanguíneos. Ahí lo van a pillar alfa 1. Beta 1, ¿dónde pillan? Cardíaco. Beta 2, distintos órganos. Por ejemplo, el bronquio. ¿Qué causa en beta 1? Estimulación. ¿Qué causa en beta 2? Inhibición. Beta 3 no es importante, beta en el hígado. No es importante. Luego, acetilcolina actúa sobre el receptor. ¿Qué receptor? Nicotínico. Si se han visto el galton hay M1, M2, M3, M4, hay mucarínicos. No es tan importante relevante eso. Lo que quiero que se aprendan es que hay mucarínicos y nicotínicos. ¿Nicotínicos dónde pillan? Neuromusculares. ¿Dónde más? No sé si han leído la parte de nervioso autónomo, preganglionar, postganglionar, en la parte de conexión del simpático, ¿no ves? Ahí también pillan receptores nicotínicos. Lo vamos a ver en una clase virtual eso. Ok, muscarínico, ¿dónde pillamos a nivel cardíaco? ¿Y qué hace el parasimpático del cardíaco? Se deprime. Por ejemplo, esto sí es muy importante. Siempre se nos ha hecho creer que el simpático estimula, todo lo estimula, pero no es así. El simpático hay lugares donde te estimula, como el corazón, y hay lugares donde te inhibe y te deprime, como el bronquio. Un ejemplo, si noradrenalina aterriza sobre el receptor beta 2, ¿qué hacen? Inhibe. ¿Dónde tenemos beta 2? En los bronquios tenemos beta 2. Si noradrenalina actúa sobre el receptor beta 2 del bronquio, ¿qué causa? Si es inhibición. ¿Dilatación? ¿Cómo se llamaría eso? No, broncodilatación. ¿A quién necesitarían abrirle las vías aéreas, broncodilatar? A un asmático, un paciente con EPOC, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a quién le darían un agonista energético beta 2? A un asmático. ¿Por qué? Beta 2 que hace inhibición a nivel bronquial, ¿no? Hace broncodilatación, eso. Porque noradrenalina, cuando aterriza sobre el sol beta 1, los receptores no son más que pistas de aterrizaje. Y cada neurotransmisor es como un avión que tiene que aterrizar. ¿Me entienden? Por ejemplo, el avión noradrenalina no va a actuar sobre esa pista de aterrizaje que es muscarínico y nicotínico, porque no tiene las propiedades para actuar. Y lo mismo, el parasimpático, su acetilcolina, no aterriza sobre beta 1 ni alfa 1, no. ¿Ok? ¿Y alfa 1 qué hace? Alfa 1 estimula. Alfa 1 estimula, en vaso. Si noradrenalina aterriza sobre alfa 1 que está en los vasos, ¿qué haría si estimula? Vasoconstricción. ¿Y qué aumentaría eso? La RBP, resistencia vascular periférica. No es indígena, ¿verdad? Normal, broncoconstruido. Broncoconstricción. ¿Esto qué quiere decir? Que se aumentó la resistencia vascular periférica. Ya. ¿De qué forma el corazón sano puede hasta duplicar su volumen? Aquí no está para pensar esta. Miren, aumentando el volumen telesistólico y disminuyendo el volumen telediastólico. Miren, ¿cuánto es el volumen telesistólico? ¿Cuánto es? 50. Volumen telesistólico 50 ml. Es lo que queda después de cada inyección, ¿no ves? 50 ml. Ahora, si yo aumento mi volumen telesistólico, esto quiere decir que va a ser, por ejemplo, 100 ml. ¿Quiere decir que ese corazón eyectó más o eyectó menos? Si yo lo aumenté. Eyectó menos. Entonces, ¿será bueno para aumentar mi gasto cardíaco? Piensen, miren, el volumen telesistólico normal es 50 ml. Si yo aumento mi volumen telesistólico, por ejemplo, a 100 ml,
¿Cuánto de sangre inyectó entonces? 30 ml, 20 ml. ¿Y cuál es lo normal que inyecta? En esta ocasión, 70. Cuando aumenté mi volumen telesistólico, ¿inyectó más sangre o menos sangre? Y si inyecto menos sangre, ¿cómo va a estar mi gasto cardíaco? Si yo inyecto menos sangre, disminuido. ¿Y será un mecanismo para aumentar para duplicar mi volumen latido? No. ¿Por qué? Fíjense, el volumen telesistólico es 50 ml. Si yo aumento mi volumen telesistólico, ya no son 50, por ejemplo, son 100 ml, ¿quiere decir que inyectó más o menos? No. El volumen telesistólico es el volumen que queda después de la inyección. Después de la inyección. Inyectó menos. ¿Cuánto es? 120 ml. Esto hay en los ventrículos. Presten atención, por favor, y dejen de charlar. 120 ml hay en los ventrículos, ¿no ves? Eso se lo conoce como volumen telediastólico. De estos 120 ml, en cada inyección que hace el corazón, ¿cuánto bota? 70. Si bota 70 ml, ¿cuánto va a sobrar? 20. 50 ml. ¿Y ese volumen cómo se conoce esto? Telesistólico, al final de la sístole. Y este de acá, volumen de eyección. Volumen de eyección. Ahora, eso es lo normal. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si en esta ocasión, de los 120 ml, quedaron al final de la sístole 100? ¿Cuánto eyectó entonces? 20. ¿Cuánto se eyectó? 20. 20 ml, ¿no? Sí, poquito. Entonces, si yo aumento mi volumen telesistólico, ¿aumenta o disminuye mi volumen de eyección? Disminuye. Disminuye. Y si disminuye mi volumen de eyección, ¿cómo está mi gasto cardíaco? Bajo, disminuido. Bajo. ¿Por qué? Porque solamente estás eyectando 20 ml, nada más. En cambio, cuando inyectabas 70 ml, llegabas a los 5 litros por minuto. Cuando vos inyectabas los 70 ml, se llegaba tranquilamente a los 5 litros en un minuto. De a 70 a 70 se llegaba a los 5 litros en un minuto. En cambio, como vos estás inyectando ahora solamente 20, no va a llegar pues a 5 litros ni cagando en un minuto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque está disminuyendo su volumen de eyección. ¿Por qué? Porque aumentó el volumen telesistólico. De nuevo, creo que no me han entendido aún. Esto es el volumen que queda en los ventrículos, 120 ml. Es lo que queda en los ventrículos, ¿no ves? Es lo que hay en el ventrículo después de qué? Después, ¿para qué se usa la diástole? ¿Para qué quiere relajarse el músculo ventricular? Para llenarse de sangre, para llenarse de sangre. Entonces, estos 120 ml después de la diástole. ¿Cuánto inyecta en cada inyección? 70 ml. 70 ml en cada inyección. Y si inyecta 70 ml, ¿cuánto va a quedar después de la sístole? 50. ¿Y cómo se le conoce a eso? Volumen telesistólico. Y este de acá se le conoce como volumen de eyección, ¿no ves? Ahora, si yo aumento mi volumen telesistólico a 100, ¿cómo va? ¿Mi volumen de eyección va a aumentar o va a disminuir? ¿Disminuye a cuánto? 20. 20 ml en cada eyección. ¿Será que con 20 ml en cada eyección en un minuto voy a tener los 5 litros normales? No. Entonces, si solamente inyecto 20 ml porque se aumentó mi volumen telesistólico, ¿cómo va a estar mi gasto cardíaco? Bajo. Entonces, ¿sería esa opción de aumentar el volumen telesistólico? No. Entonces, simplemente por el primer enunciado ya saben que no es esa respuesta. Miren que esa pregunta es para pensarla bien, ¿no? Siguiente. Disminuyendo el volumen sistólico final. ¿Queda mejor eso? Sí, porque miren, 120 ml. ¿Cuánto es lo normal que haya en el telesistólico? 50. Ahora, supongamos que ahora hay 10 nomás, sobraron 10 ml. ¿Cuánto está el volumen de eyección? 110. 110. Y se inyectan 110 ml en cada eyección, ya pues ya no van a haber 5 litros, van a haber 10 hasta 15 litros en un minuto. ¿Se aumentó el gasto cardíaco? Sí, se aumentó el gasto cardíaco. Disminuyendo el volumen sistólico final, ¿está bien? Y miren, aumentando el volumen telediastólico. ¿Cuál es el volumen telediastólico? Y si yo aumento mi volumen telediastólico, ¿cuánto puede, por ejemplo? 200 ml. Esto quiere decir que va a poder inyectar más o menos, si hay más sangre en el ventrículo. Tiene la capacidad de inyectar más. Entonces, ¿será que esos dos mecanismos me ayudan a aumentar el gasto cardíaco? Sí. ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas? Necesito sus dudas ahorita porque en el examen, si es presencial, voy a estar para ayudarlo. Voy a tratar de ayudarlo, pero si no... ¿Se entendió? Miren este de acá. ¿Y será que la opción C? ¿Será que la opción C?
¿Será que es la opción C? ¿O pueden considerar la opción Disminuyendo C? el volumen. No. ¿Será que aumentar el volumen sistólico final tiene coherencia para poder aumentar tu gasto cardíaco? ¿Alguien que diga sí? ¿Quién cree que sí? Mire. El volumen sistólico final es el de eyección. No, el volumen sistólico final es lo que queda al final de cada sístole. Serían los 50. Exacto, 120 y este es 50, ¿no? Ahora, si yo aumento mi volumen telesistólico, ya no es 120, ya no es 50, ahora es 100, ¿cuánto estarías inyectando, Shakira? 20. Y si estás inyectando 20 ml en cada inyección, ¿será que en un minuto vas a poder llegar a los 5 litros? No, porque lo normal es que inyectes 70 ml para llegar a los 5 litros. Entonces, si vos inyectas solamente 20 ml porque se aumentó tu volumen telesistólico, ¿será que aumentando el volumen telesistólico aumentas tu gasto cardíaco? Entonces, ¿la opción C sería? No. Eso es lo que quiero, despejar esa duda. Sí. El doctor en clase, por ejemplo, dijo que el volumen latido se podía aumentar el doble de dos formas: aumentando el volumen telediastólico o disminuyendo el volumen telesistólico. Eso fue lo que dijo el doctor. ¿Y esa qué opción es? Lo que dijo el compañero. La B. Entonces, ¿qué opción era? ¿Ven? Esas preguntas son para maquinarlas, son para pensarlas. Eso no es tanta memoria. Por eso le digo que fisiología es para pensar. El volumen telediastólico, ¿qué ocasiones va a publicar más de 100? Muy bien. ¿En qué razones el volumen telediastólico aumenta? Cuando yo hago ejercicio, ¿será que mi ventrículo se va a llenar con más sangre? Sí, porque voy a necesitar más sangre para inyectar. Y si necesito una mayor eyección, necesito más sangre en mi ventrículo. Entonces, ¿cómo va a estar mi volumen telediastólico cuando yo haga ejercicio? Aumentado. ¿Y cómo va a estar mi volumen de eyección cuando yo esté haciendo ejercicio? ¿Y cómo va a estar mi volumen telesistólico? Disminuido. Eso, ese razonamiento quiero que tengan. Ese. ¿Se entendió? Sí. Easy, ¿no? Fácil. ¿Cuál de estas definiciones corresponde a homeostasis? Fácil, ¿no? ¿En qué lugar se encuentran los filamentos del protoglucano? Este es el líquido intersticial, si no me equivoco. Esto es circulatorio. Esto es el granito mesa. Es líquido intersticial. ¿Cuál es la afirmación correcta de la teoría vasodilatadora? Les hablé de esa teoría en la clase virtual del circulatorio. Miren, cuanto mayor sea la tasa metabólica y menor la disponibilidad de oxígeno, mayor será la formación de sustancia vasodilatadora. Opción A. Opción B. Mientras menor sea la tasa metabólica de un tejido mayor producción de adenosina. No tiene sentido porque no tiene idea. D. Mientras menor la disponibilidad de oxígeno, menor la formación de adenosina. ¿Cuál creen que está más correcta? Porque la teoría vasodilatadora dice una cosa, ¿no? La teoría vasodilatadora, ¿qué dice? Tengo mi músculo bíceps. Si mi músculo bíceps hace más ejercicio, ¿qué aumenta? Su tasa metabólica. Y si aumenta su tasa metabólica, ¿cómo va a estar su disponibilidad de oxígeno? Mayor. Baja, va a necesitar más oxígeno. Entonces, ¿qué hace para que le llegue más sangre a ese vaso que nutre? Se dilata. ¿Para qué? Para que le llegue más sangre. Eso dice la teoría vasodilatadora. Que entre mayor sea la tasa metabólica de un músculo, va a necesitar ¿qué cosa? Más oxígeno. ¿Y qué tiene que hacer el vaso que lo irriga para darle más sangre? Vasodilatarse. Entonces, miren, cuanto mayor sea la tasa metabólica, porque la persona está haciendo ejercicio, menor la disponibilidad de oxígeno. Tiene razón, porque si estás haciendo más ejercicio, disminuye tu disponibilidad de oxígeno. Disminuye. Y entonces será mayor la formación de la sustancia vasodilatadora. Esa es la opción correcta. ¿Se entendió? Sencillo, ¿no? Eso dice la teoría vasodilatadora. Esto de acá, ¿por qué no es? Porque la teoría vasodilatadora es una. Y en ningún momento la teoría vasodilatadora habla de adenosina. Por eso es que la descarté. Porque la teoría vasodilatadora, si ustedes lo leen en el Guyton, no habla de adenosina. No habla de esa sustancia. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la estimulación parasimpática del corazón? Vamos. ¿Cuál es Analice. el mecanismo de acción de la estimulación parasimpática? La estimulación, la acetilcolina. La acetilcolina aumenta la primera opción. Aquí miren, en este espacio acá, músculo cardíaco. Acá está el líquido extracelular.
Para que suceda el potencial de acción del sodio, ¿dónde tiene que pasar? ¿Adentro o afuera? Adentro. Aquí adentro, voy a dibujar de azul, acá adentro ya hay potasio dentro de la célula. Hay potasio dentro de la célula. Hay alto potasio dentro de la célula. ¿Y el potasio es positivo o negativo? Positivo. ¿Y el sodio? Positivo igual. ¿Y el sodio dónde está en mayor proporción? ¿Afuera o adentro? Afuera. No. El sodio va a haber más acá. ¿Y qué va a haber más adentro? Potasio. Ahora, para que suceda una despolarización, por favor, presten atención, por favor. Para que suceda una despolarización, se abren canales acá en el músculo y por acá empieza a ingresar el sodio. El sodio ingresa, ¿tiene carga? ¿Y el potasio tiene carga? Positiva. Entonces, si esto es positivo, el sodio, y de paso ya había potasio que era positivo, ¿cómo va a estar el potencial de acción de esta célula? Va a estar más positivo. Positivo. Comenzó con menos 90 milivoltios cuando solamente había potasio adentro. Pero cuando entró sodio, que también es positivo, hizo que se lea acá más 20. Entonces, si aumento la permeabilidad quiere decir mayor paso del ion. Si aumento la permeabilidad al sodio, ¿se hace más positivo o negativo? Más positivo. Y si hay más positividad, ¿va a haber mayor contracción o menor contracción? Mayor contracción. Entonces, ¿sería propio del parasimpático? No. Entonces, ¿sería la respuesta aumentar la permeabilidad de la fibra de la conducción del sodio? No, porque el sodio es un ion excitador. Lo mismo, la acetilcolina aumenta la permeabilidad de la fibra de oxidación al calcio. ¿Será el calcio? ¿Será que entre más calcio? Si entra más calcio en la célula, ¿qué pasa? Más positivo aún, se mantiene todavía más aún la meseta porque el calcio también es positivo. Ahora, ¿qué tiene que suceder en la célula para que se repolarice? Y los potasios y cuando se abre un canal iónico de potasio, ¿el potasio va hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera, muy bien. Se abren los canales iónicos y empieza a salir el potasio. ¿Y el potasio es? Positivo. Y si sale la positividad adentro, ¿qué va a pasar? ¿Se hace más? Se hace negativo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Aumentar la permeabilidad de la fibra de oxidación al potasio. ¿Por qué? Porque si aumentar la permeabilidad quiere decir que va a salir más potasio. Si sale más potasio, ¿qué pasa con el suelo? ¿Se hace más? Y por lo tanto se y por lo tanto eso es del parasimpático. Es sencillo, ¿no? Fácil. Nada de ese. ¿Qué es el volumen latido? ¿Qué es el volumen latido? Go. ¿Qué es ese volumen diastólico final del 40%? Es el volumen telediastólico. Entonces, no es el principio de aquí, este inciso A, que dice 40%, se refiere al volumen telediastólico. Entonces, no puede ser el volumen latido ese. El segundo, volumen sistólico, eso se llama volumen de eyección. Tampoco puede ser porque dice volumen latido. El volumen latido es el volumen real que sale del ventrículo A cada sístole. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Muy bien, esta parte es bonita. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre precarga y postcarga? Precarga antes que haya eyección y postcarga después de la eyección. Para que sea más sencillo, precarga es cuando empieza a agarrar fuerza el músculo ventricular para empezar a contraerse, cuando está empezando a agarrar fuerza. ¿Y gracias a qué agarra fuerza? Gracias al volumen telediastólico. Porque precarga es lo mismo que volumen telediastólico. Porque entre más líquido haya en el ventrículo, va a ser mayor su fuerza de contracción. Es como por decir, ¿alguna vez han usado alguna liga? ¿Liga elástica? Si ustedes estiran más la liga y la sueltan, ¿les chicotea más o menos? Más. Apretame. Perfecto. Esto de acá es un ventrículo. Acá va a llenarse de sangre, ¿no ves? Si yo distiendo este poquito con poca sangre, no me va a chicotear nada, ni lo siento. Pero si yo lo lleno de más líquido, se distiende más. ¿Cómo va a tener su fuerza de contracción? Ay, me chicoteo. ¿Ven? Eso es básicamente. A mayor carga, y mayor sea su porcentaje de líquido que abarca este ventrículo, mayor va a ser su fuerza de contracción. Con más fuerza va a contraerse. Eso es la precarga. Entonces, si yo aumento mi volumen telediastólico, ¿cómo va a estar mi precarga?
aumentar, porque va a haber mayor fuerza de contracción. Y si yo disminuyo mi volumen telediastólico, ¿cómo va a estar mi precarga? Baja. No me va a chicotear nada porque no hay fuerza de contracción. Entonces, eso es precarga. Es cuando el corazón va a empezar a contraerse, gracias a que el volumen telediastólico. Eso el fisiopato, su pan de cada día va a ser eso, el volumen telediastólico, el precarga y el poscarga. La poscarga no es nada más que la fuerza que tiene que vencer el ventrículo. ¿Y a quién tiene que vencer el ventrículo? La resistencia De de la aorta. la aorta. Eso. La aorta, si se dan cuenta, la aorta maneja una presión constante de entre 80 a 120 milímetros de mercurio. ¿A cuánto decae su presión del ventrículo en la diástole? ¿A cuánto decae su presión del ventrículo? Cero. Cero decae su presión porque está relajándose. ¿Para qué necesita presión el ventrículo si se está relajando? Cae a cero. Pero en el periodo de diástole, ¿cómo está la presión de la aorta? Sigue en 80. Nunca baja de 80 la presión de la aorta. Es por eso que cuando el corazón empieza a contraerse, tiene que vencer esa fuerza de la aorta. ¿Saben por qué en el periodo de contracción isovolumétrica no tiene que subir más de 80? Porque 80 es su base de la aorta. Una vez llega a 80 milímetros de mercurio el ventrículo, vence la fuerza de la aorta. ¿Y qué comienza? Periodo de... Una vez vence 80 milímetros de mercurio, ¿qué periodo comienza? No, eyección. Periodo de eyección. ¿Se acuerdan que en contracción isovolumétrica sube hasta cuánto? Hasta 80 milímetros de mercurio. Y de 80 milímetros de mercurio, cuando sube más, llega el periodo de eyección. Eso. Vamos, chicos, no se pueden olvidar. Eso. Sencillo, ¿no? Y entonces, ¿qué es poscarga? La fuerza que tiene que vencer el ventrículo. ¿A quién tiene que vencer? A la aorta. Muy bien. ¿Cuál sería poscarga acá? Sabiendo ya todo esto. ¿Por qué no la D y por qué no la E? Ya les dije todo, ahora tienen que saber diferenciar entre D y E. Ya la D la precarga muy bien porque es fuerza cuando se distienden las fibras musculares durante la diástole. ¿Y la E? Es lo mismo, igual es precarga eso, solamente que he dicho con otras palabras. ¿Pero por qué la A? ¿Se dan cuenta? Porque dice que presión que los ventrículos deben vencer, ahí está la palabra vencer, porque tiene que vencer a las válvulas, como ser la aorta, las válvulas aórticas. ¿Se entendió? Fácil, ¿no? Nada complicado. ¿A qué se debe la presión coleidosmótica? A la albúmina, más que todo a la albúmina es el principal. ¿Cuál de estas patologías cursa con un gasto cardíaco elevado? ¿Cuál? Vamos, está easy, creo. Si hay una valvulopatía, por ejemplo, una estenosis aórtica, ¿dónde va a quedar estancada la sangre? Porque en una estenosis aórtica es chiquito el espacio por donde sale. El problema está en la apertura, en la estenosis, y en la insuficiencia el problema está en el cerrado. Una válvula estenosada quiere decir que no se abre completamente, hay un pequeño estrecho paso. Y en una válvula insuficiente quiere decir que en vez de al abrirse está bien, pero al cerrarse es la cosa, tarda más en cerrarse. Entonces, en una valvulopatía, si en la estenosis, por ejemplo, digamos, no puede liberar todo su contenido porque el espacio es estrecho, ¿dónde se va a quedar estancado el líquido? En el ventrículo izquierdo. Muy bien, se queda estancado ahí y se hincha y se hincha y se hincha como una pelota el ventrículo izquierdo. Muy bien, tenés razón, se queda en el ventrículo izquierdo. Y si se queda todo el líquido en el ventrículo izquierdo, ¿cómo va a estar tu gasto cardíaco? Si se queda todo tu líquido porque está estancado en el ventrículo izquierdo. Bajo, porque todo lo que afecta a tu volumen de eyección afecta a tu gasto cardíaco. Si eyectas menos sangre, tu gasto cardíaco, ¿cómo va a estar? Disminuido. ¿Se entendió? Entonces, en las valvulopatías, por ejemplo, como estenosis, es una valvulopatía. Si se queda la sangre estancada, ¿cómo va a estar tu gasto cardíaco? Bajo, porque toda la sangre se está quedando en el mismo corazón. La sangre no está eyectándose, se está quedando en el corazón. Entonces, ¿cómo va a estar tu volumen de eyección? Bajo. ¿Y tu gasto cardíaco? Bajo, porque toda la sangre se queda estancada. Entonces, valvulopatía no es. Obstrucción de los grandes vasos tampoco, porque al haber una obstrucción de los grandes vasos, igual se queda estancada la sangre, porque es una obstrucción. Fístulas, ¿qué es una fístula?
Una conexión anormal, una comunicación anormal. En este caso, la sangre arterial se mezcla con la sangre venosa o en viceversa. Entonces, ahí sí se aumenta el gasto cardíaco, porque desemboca directamente. Y hay más sangre en toda la circulación sistémica, porque hay conexiones irregulares y no está llegando suficiente sangre al corazón. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hay comunicaciones anormales. Hay más sangre en la circulación sistémica. Entonces, ¿cómo va a ser el gasto cardíaco si hay más sangre en toda la circulación sistémica? Elevado. Entonces, ¿cuál sería acá? Fístula, pero eso es fácil, ¿no? Es lo más esto, chicos, tienen que pensar nada más. Piensen, digamos, si algo se obstruye, como decir, digamos, si una cañería se obstruye, ¿dónde se va a quedar retenido? En la cámara anterior, ahí se retiene el líquido. Solamente piénsenla nomás, léanlo, y yo les juro que lo van a responder. Miren, esto es facilísimo, yo les enseñé esto. ¿Cómo está el PR en el bloqueo? Bien que les enseñé patologías de electrocardiograma. En el bloqueo de la rama de primer grado. PQRS, normal. PQRS, normal. El intervalo PQ es desde el inicio de la contracción de la despolarización auricular hasta el inicio de la despolarización ventricular. Esto es PQ. Ahora, si pasa esto, está más largo, P, R, si hay más largo porque esto es tiempo, significa que está tardando más o menos en llegar el impulso de la aurícula al ventrículo. Más, fíjate, está más largo. Aquí esto es lo normal. Tiene que ser apenas, no tarda mucho el impulso en llegar desde la aurícula al ventrículo. No tarda mucho acá, fíjate, ¿verdad? En cambio, en este, ¿cómo está el tiempo? ¿Está más prolongado o más acortado? Más prolongado. ¿Eso qué quiere decir? Que está tardando más o menos en llegar el impulso de la aurícula al ventrículo. Está tardando más tiempo en llegar el impulso. ¿Y cómo se le conoce a eso? En un bloqueo. Hay algo que está bloqueando, eso se lo conoce como bloqueo auriculoventricular. ¿Por qué bloqueo auriculoventricular? Bloqueo Ventricular. ventricular. Eso. Bloqueo de rama de primer grado es lo mismo que decir bloqueo auriculoventricular, simplemente que el bloqueo auriculoventricular se clasifica en bloqueo de rama 1, de rama 2, MOVIX 1, MOVIX 2, es lo mismo, pero esos bloqueos son bloqueos auriculoventriculares. Entonces, ¿cómo va a estar el intervalo P o PQ en el bloqueo? Largo. ¿Cuál sería el inciso? D. Bien, fácil, ¿no? Y en una hiperpotasemia, ¿cuál es la onda afectada de hiperpotasemia? Eso, porque la onda T ¿qué es? Repolarización. ¿Y de qué se encarga el potasio? De repolarizar. Entonces, en la hiperpolarización, ¿cómo va a estar? Onda T picuda. Y en el segmento ST, si ya está alargado, ¿qué significa? Hipocalcemia, no hay mucho calcio, tarda más en contraerse, por eso es que está largo. Todo lo que es largo quiere decir que tarda más. Y en cambio, la hipercalcemia es más corto el ST. ¿Eso por qué? Porque hay mucho calcio y se contrae más rápido. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Escucha, espero que todos me entiendan. Tengo sueño. ¿Cuál es la sustancia que se libera en el sarcoplasma? Sarcoplasma. Calcio. Sarco. Calcio. Calcio, bien. No hay que explicar ahí. ¿Cuál es el mecanismo de acción del estímulo parasimpático? Creo que está repetida. Sí, está repetida. Sí, pues este mismo no es que era aumenta la permeabilidad al potasio. Sí, pero otra era simpático. Este es No, para. parasimpático era el otro también. Parasimpático, ¿verdad? Es lo mismo, ¿eh? ¿Cuál de estos factores está errado en la regulación del gasto cardíaco? Recuerden esto siempre, chicos. Si el retorno venoso aumenta, ¿cómo va a estar el gasto cardíaco? Aumentado. Si el gasto cardíaco aumenta, ¿cómo va a estar el retorno venoso? Aumentado. ¿Por qué? Porque son unas tuberías. El gasto cardíaco es lo que se expulsa del corazón y el retorno venoso es lo que vuelve al corazón. Si me vuelve más sangre al corazón, quiere decir que voy a tener más sangre. ¿Cómo va a estar mi gasto cardíaco? Aumentado, porque hay más sangre que inyectar. Y si yo, digamos, por ejemplo, eyecto más sangre, ¿me va a volver más o menos sangre? Más, porque estoy inyectando más. Porque todo lo que sale del corazón, ¿a dónde vuelve? Al mismo corazón. Entonces el retorno venoso y el gasto cardíaco están conectados. Entonces el retorno venoso sí. Ley de Starling también está asociado con la regulación del gasto cardíaco. Aquí, ¿quién no estaría correcto? Distensión de la aurícula derecha, porque la distensión de una aurícula es 100% patológico.
La película no se puede defender en su situación fisiológica. ¿Qué es la ley de Starling? La ley de Starling es que quiere decir, digamos, es la capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a nuevos volúmenes crecientes. ¿Esto qué quiere decir? Por lo normal, al corazón le llega esta cantidad de sangre, ¿no ves? Pero si le llega más cantidad de sangre, ¿será que el corazón se rompe? No, ¿qué es lo que hace? Se distiende aún más y se está adaptando. Es la capacidad de adaptación del músculo cardíaco a nuevos volúmenes crecientes de sangre. Ley está. Ya va a tener chido. ¿Qué bueno el tío? Chido. Ahí está bueno. Vamos. Y si está esa. Puro cardio. Después vamos a ver otro con puro nervioso. ¿Cuál sería? ¿Cuál es más grave? El primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco es el que se oculta de mejor forma. Sí, el primero. R1 es el ruido que se escucha con mayor intensidad. R2 menor intensidad. Igual R1 es más largo y R2 es más corto. ¿Cuánto mide R1? 0,14. R2, 0,11. Con carga, ya está repetido, ¿vale? ¿Cuál es el valor del QT? ¿Se acuerdan que no tiene que ser mayor a 0,42? Entonces, ¿cuál sería el más cercano a 0,42? Eso, porque 0,15 escucha cortísimo. 0,20 igual muy corto, 0,25 igual demasiado corto. 0,35. Está fácil. Músculos capilares, recuerden que evita que las hojuelas de las válvulas hagan protrusión. Es por anatomía se la saben eso. Esta de acá me pareció capciosa. No la he visto en el libro yo. ¿A qué les voy a mentir? Lo tuve que buscar en Google. No la pude pillar en el guide. Disculpen mi inglés. Esta sí no la pillé yo. Lo vi en unos bancos, pero lo que pillé en Google fue que en ABR, el brazo derecho, ¿no ves? El potencial positivo está acá y el potencial negativo estaría en el contrario, que es pierna izquierda. Y si fuera el caso contrario, por ejemplo, ABL, el brazo izquierdo, el negativo estaría en el contrario, pierna derecha. Eso fue lo que pillé en Google. Pero... ¿Ah? Ya van a dar el examen la doctora Chetty. Ya, vaya nomás. ¿Cómo se llama usted? Eric, ya yo voy a anotar. Ya. Sale nomás, creo que allá vaya por el esa es la última pregunta. ¿Ya? Esta es la última pregunta y esto es bonito. En la meseta del potencial de acción del músculo cardíaco, ¿a qué se debe? A la apertura de los canales de sol. Eso, yo igual le pondría calcio según el Galton. Yo igual esto sí le iba a decir, según el Galton yo le pondría calcio. Pero en el libro del Dr. Méndez, en el teórico, léanlo bien. En el libro teórico del Dr. Méndez está que son sodio, calcio y disminución de la permeabilidad de la membrana muscular al potasio. O sea, todo. Es todo eso, son los cosas. Sí, exacto, es todo para el Dr. Méndez. ¿Y está bien? Bueno, para el doctor, si para el Dr. Méndez está bien, para todos está bien entonces. Pero esa pregunta tengan en cuenta, la va a hacer, yo les apuesto que si hay que fija, de estas que les pasé por lo menos unas 3 le sale su examen. Porque le encanta preguntar carga al doctor. ¿Sencillo o no sencillo? Eso. Churra. Vamos. Ya, vean mi lista, chicos. Acá tengo la lista actualizada acá.